La temporada 2025-2026 empezó con muchas expectativas en torno a Franco Mastantuono, talentoso futbolista argentino que llegaba a Real Madrid como uno de los grandes nombres de cara al presente y al futuro. Masta estaba llamado a ser un habitual en el equipo merengue, un frecuente en los llamados de Argentina, un talento generacional que incluso tildaron como el siguiente en la fila tras el próximo retiro de Messi. Pero para mala fortuna del jugador, su primera temporada en Europa trajo muchas críticas y diversas dudas en torno a sus cualidades, dejando en claro que a sus 18 años de edad le falta demasiado rodaje para poder ser una opción válida en algún grande en el viejo continente. Mucho más hablando de un Real Madrid en crisis que necesita respuestas desde ya. Por su país estaba siendo muy considerado por Lionel Scaloni. Prácticamente todos lo daban como un fijo en la convocatoria final de Argentina. Todo esto de cara a la defensa del título mundial en la cita planetaria en el presente 2026. Sin embargo, para sorpresa de muchos, ha quedado fuera de la lista y se queda sin poder jugar su primer mundial con 18 años de edad. Un duro golpe que puede dejar más que expuesto al joven Mastantuono, que deberá buscar pronto una dirección en el viejo continente en búsqueda de relanzar su carrera. Pero ¿por qué razón Mastantuono se equivocó en partir a Real Madrid a tan temprana edad? ¿Y cuál será su próximo destino en búsqueda de una redención tras una muy complicada temporada en el Santiago Bernabéu? Soy Dr. Food y hoy te presento, ahora sí se rejodió, Franco Mastantuono. Desde su debut a sus 16 años de edad, en enero del 2024, que Franco Mastantuono ha sido muy indicado tanto en su país Argentina, como también en todo el mundo. Un talento con mucha personalidad en River Plate, que a pesar de su corta edad, demostraba tener todas las condiciones para poder sobresalir y lograr destacar en donde sea. Con River Plate no le costó nada, en cuestión de meses, ya era una de sus figuras y sobre todo, un estelar con la escuadra millonaria, llamando la atención de muchos por su juventud, posicionándolo como un nuevo adolescente en la elite, tal cual lo venía haciendo Lamine Yamal por aquellos días en Barcelona, además como una nueva figura generacional en Argentina, siendo indicado como el heredero de Lionel Messi en un futuro. Masta hacía lo propio, el hype subía cada vez más, siendo en aquel superclásico ante Boca Juniors cuando se consolidó en Argentina, con ese golazo de tiro libre, uno al que hoy lo tildan como el tiro libre más caro de la historia o el que más humo llegó a vender, ya que tras aquella anotación, Mastantuono cambió totalmente su vida, haciendo que Real Madrid se decida totalmente en apostar por su fichaje, pagando la suma de 45 millones de euros según Transfermarkt por el traspaso del joven de 17 años, dejándolo cedido en River Plate hasta mitad del 2025, cuando el argentino cumplía la mayoría de edad y se podía unir definitivamente a la escuadra de Xabi Alonso. Masta se despidió de River en el Mundial de Clubes, lugar donde dejó algunas dudas ya que no estuvo en su mejor nivel. Aún así, venía completando una mitad de año bastante sólida, aportando con 7 goles y 4 asistencias en 23 partidos jugados. En el cuadro argentino, pedían que el joven se mantuviera hasta final de año para poder afrontar la fase eliminatoria de Copa Libertadores, pero en Real Madrid lo querían ya, e impidieron que Mastantuono siguiera ganando confianza y rodaje en el fútbol argentino. Un gran error por parte del conjunto español y que con el pasar de los meses le fue costando más que caro. Si bien Mastantuono comenzó la 25-26 de una muy buena manera, siendo titular con Xabi Alonso ante algunas bajas por parte de Real Madrid, además de debutar con su seleccionado argentino a mitad del 2025, a lo lejos se veía que le faltaba algo para poder destacar del todo y ganarse una camiseta como estelar. Xabi lo venía usando como extremo por izquierda, sumando minutos pero sin ser gravitante en el proceso. Masta cumplía, pero no era desequilibrante. Se podía entender por el factor de la adaptación, pero una pubalgia, sumado al retorno de jugadores que se encontraban lesionados y una crisis deportiva que empezaba a atacar al club, hicieron que el argentino perdiera el rodaje que venía teniendo en sus primeros meses de la temporada. Las críticas no se hicieron esperar hacia el talentoso zurdo, cada vez se hacían mucho más fuertes. Las comparaciones comenzaron a pesar, viendo como Real Madrid deseaba tener a su propia joya, tal cual el Barça con Lamine Yamal, pero en este caso no le estaba saliendo nada de bien la jugada. Los minutos se iban reduciendo hasta que
Mastantuono simplemente fue desapareciendo teniendo escasas oportunidades, tanto con Xabi Alonso como también con Álvaro Arbeloa en su llegada a inicios del 2026. En ese punto ya se preveía que su estadía como merengue estaba pronto a finalizar, por lo menos como un frecuente, ya que los rumores ante una salida a préstamo eran cada vez más fuertes, saliendo incluso equipos interesados en poder contar con el joven de 18 años. En total jugó 23 partidos de 38 posibles en liga. En toda competencia dejó los siguientes registros: 3 goles y una asistencia en 35 cotejos, números sumamente bajos para un futbolista al cual se le pusieron muchas expectativas con su llegada, por el cual invirtieron una alta suma de dinero y que tildaron como una especie de Leo Messi pero madridista. Las cosas estaban hechas y sí o sí, Mastantuono deberá buscar una salida de cara a la próxima campaña. Pero lo peor llegó una vez finalizaba la temporada, una noticia que lo llegó a sentenciar, cuando todo indicaba que Masta podría dar mucho más que hablar por sus cualidades, más que por todo lo que ha ido ocurriendo en torno a su muy joven carrera, que aunque aún tenga mucho por entregar, ha sufrido un duro revés, tanto en Real Madrid como en su seleccionado de Argentina. A las puertas del Mundial, donde la Argentina de Scaloni va por su bicampeonato, se dio a conocer hace algunos días que Franco Mastantuono no fue citado a la cita planetaria. Todo esto considerando que venía siendo un frecuente nominado, además llegando a usar el dorsal número 10 en un partido de eliminatorias con Argentina. Un gesto que no es menor y que demuestra el hype que existe en torno al jugador de Real Madrid. Ya sin Copa del Mundo y con ciertas dudas sobre su futuro en el fútbol español, Masta ha sido vinculado con un posible retorno cedido a River Plate, mientras que desde Real Madrid buscarían que el argentino salga a préstamo para algún club en el fútbol de Europa, tal cual lo hicieron con Endrick en la pasada temporada. Según algunos medios en España, José Mourinho no lo tiene considerado para su nuevo Real Madrid. Es decir, por todos los lados el argentino se ve lejos del Santiago Bernabéu, buscando recuperar confianza para volver mucho más maduro en un tiempo más. Ahora es normal que existan tantas críticas y una desilusión importante en torno a Mastantuono, ya sea por todo lo que se habló sobre él o las altas expectativas que mantenía. Pero es un joven de solo 18 años de edad, le queda mucho tiempo y tiene bastante margen de mejora. Eso sí, debe seguir su camino en silencio, lejos de cualquier comparación. Yo soy sincero con ustedes y creo que Masta será un jugador de suma importancia en un futuro para su selección, como también en algún club en Europa, pero dudo que llegue a ser aquel heredero que tanto se habló que sería de Leo Messi. Bajo ese aspecto, siento que se ha vendido mucho humo, y recordando que la Pulga jugó su primer mundial con 18 años, la misma edad que Masta en la actualidad, podemos entender que no hay vías comparables entre ambos, y ahora sin Copa del Mundo por delante, tiene una oportunidad importante para buscar relanzar su carrera, lejos del foco mediático que tanto lo ha ido atormentando. Pero tú cuéntame, ¿de quién debería hablar en el próximo video de esta sección? Déjame tu comentario. Si te gusta el contenido del canal, apóyame con tu like y suscríbete. De acá te mando un saludo, un abrazo de gol y hasta pronto, futbolero. 30 de mayo del 2026, Paris Saint-Germain levanta su segunda Champions League, convirtiéndose en bicampeón por primera vez en su historia y consolidándose de manera absoluta con el proyecto de Luis Enrique dentro de la escuadra parisina. El entrenador español logró lo impensado, formó un bloque más que sólido donde todos juegan para el equipo, convirtiendo a un muy criticado Ousmane Dembélé